Gloria a Dios. Bien, nos gozamos en nuestro Papá Dios, hemos entrado a la parte central de nuestro programa. Hoy vamos a hablar acerca de perdonando las ofensas, porque es importante que nosotros perdonemos las ofensas de los demás. A Jesús le preguntó uno de sus discípulos, llamado Pedro, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dijo Pedro a Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro, eso está en Mateo capítulo 18, verso 22, Jesús le dijo a Pedro: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gloria a nuestro Dios. Siempre escuchamos muchas veces esta pregunta: ¿cuántas veces voy a perdonarle a mi hermano? ¿O cuántas veces le voy a perdonar a esta persona que siempre me está ofendiendo? A Jesús le hicieron la pregunta y se lo hizo uno de sus discípulos. Le dijo: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y le dijo: hasta 7. Y Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir 490 veces al día. ¿Y sabe por qué? En la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 17, del verso 3 al 4, dice la palabra: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Pero aquí hay algo muy interesante que Jesús le dijo a Pedro, porque Pedro le dice a Jesús: Señor, hasta 7. O sea, si Pedro sabía que tenía que perdonar 7 veces en el día, ¿por qué le hizo la pregunta a Jesús? Él esperaba algo más de Jesús, y ese algo más es que Jesús le dijo: no solamente hasta 7, sino 70 veces 7, que quiere decir 490 veces en el día debemos de perdonar a aquella persona que nos ha ofendido y que viene a nosotros y nos dice: ¿sabes qué? Perdóname, te ofendí. O perdóname, hice algo malo que te ofendió. Y tenemos la obligación de hacerlo, de perdonar las ofensas de los demás, porque es un principio del reino de Dios, es un principio del reino de nuestro Dios. Yo he escuchado decir a muchas personas: que te perdone Dios, porque yo no te perdono. Hasta inclusive una canción salió con eso de que te perdone Dios, que te perdone. Bueno, el asunto está que muchas personas se excusan y dicen: solo Dios puede perdonar, yo no. Una vez escuché a una persona decir: solo Dios perdona, solo Dios perdona. Nosotros no podemos perdonar. Pero muchas veces, por desconocimiento de la palabra de Dios, estamos errando, porque en realidad Dios perdona los pecados a través de Jesucristo, pero nos encargó a nosotros, nos delegó a nosotros el perdonarnos unos a otros. Es un principio del reino. Y hay muchas personas que no quieren obedecer a la palabra, que dicen: Dios es el que perdona, yo no puedo perdonarte. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesús le dijo a sus discípulos: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, verso 15. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdonará las nuestras. O sea, si no perdonamos, Dios no va a perdonar nuestras ofensas o nuestros pecados. Por más que lloremos, gritemos, si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco no lo va a hacer. Así dice la palabra, no lo digo yo. Porque este es un principio del reino de Dios. Si no perdonamos las ofensas de los demás, Él tampoco perdonará las nuestras. Ahora, cuando hablamos de ofensa, en la Biblia encontramos esta palabra de ofensa con otro nombre. Por ejemplo, la palabra ofensa en el griego significa escándalo, que quiere decir tropiezo. Y en la Biblia, la palabra ofensa lo encontramos con la palabra tropiezo, que quiere decir en el griego escándalo, y que esta palabra tropiezo quiere decir ofensa, hacer caer, quiere decir causar daño, causar agravio, humillación, insulto. En la Biblia, en el Nuevo Testamento lo encontramos de esa manera. Usted de repente va a decir, pero a ver, ¿dónde está la palabra ofensa? Mire, en Lucas, en el capítulo 17, en el verso 1, encontramos esta palabra ofensa con el término de tropiezo. Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Y en Mateo capítulo 18, en el verso 7, dice la palabra, Jesús volvió a decir a sus discípulos, ay del mundo por los tropiezos, y se está refiriendo, ay del mundo por las ofensas, porque es necesario que vengan ofensas. Aquí dice tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo o por quien viene la ofensa. Las ofensas son tropiezos, vuelvo a repetir, las ofensas son tropiezos, hacer caer, indignar, humillar a alguien, ofender a alguien, las ofensas son tropiezos. Y las ofensas son tropiezos con nuestra comunión con Dios. Cualquier persona que no está dispuesto a perdonar las ofensas de los demás tiene un grave problema con Dios. Y aquella persona que lleva en su corazón amarguras, resentimientos por causa de la ofensa y no ha perdonado a aquellos que lo ofendieron, entonces esa persona tiene un grave problema con Dios, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 15, que si no perdonamos las ofensas de los demás, tampoco Dios perdonará las nuestras. ¿Cómo queremos que Dios nos perdone si no podemos perdonarle la ofensa de alguien que nos hizo algún agravio? Dios perdona todos nuestros pecados, porque es un atributo divino de Dios, de perdonar, y lo hizo por amor. Dios perdona nuestros pecados a través de Jesucristo, que en la cruz del Calvario dio su vida por todos nosotros para rescatarnos, redimirnos, para justificarnos y para santificarnos mediante la sangre que derramó en la cruz. Pero a nosotros nos encargó que teníamos que perdonarnos unos a otros las ofensas. Si no perdonas la ofensa de los demás o de tu hermano que te ofende, tampoco yo perdonaré la vuestra, dice el Señor en Mateo capítulo 6, verso 15.
Jesús dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso lo encontramos en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 23 al 24. Si tú vas a la iglesia, si tú asistes a una iglesia y vas a la iglesia a presentar tu ofrenda, una de las formas de presentar nuestra ofrenda a Dios cuando vamos a la iglesia es en escuchar su palabra, en alabarlo, en adorarlo, en exaltarlo, en cantar para Él, con todo gozo y alegría le presentas tu ofrenda a Dios. Pero Dios lo que quiere es tu obediencia a la palabra. Y una de las obediencias que Dios te pide es de que tú estés en paz con todos, en especial con tus hermanos, en especial con tu prójimo. Y si tienes algo contra tu prójimo, entonces primero es que vayas y te reconcilies con tu prójimo, con tu hermano y le digas, ¿sabes qué? Mira, lo que me dijiste me ofendió, perdóname, o te ofendí por algo, porque a veces nos ofendemos por cualquier cosa. A veces nos ofendemos o como también ofendemos hasta con un gesto o con una palabra estamos ofendiendo. Entonces la Biblia dice que tenemos que, antes de entregar la ofrenda a Dios, antes de entregar nuestra alabanza o nuestra gratitud a Dios, primero tenemos que reconciliarnos con nuestro prójimo, decirle perdóname y ahí con toda libertad venir a la iglesia y presentar tu ofrenda, porque es algo, ¿cómo les puedo decir? Es como que tú vas a la iglesia, pero sin embargo no puedes ver a tu vecino, no le puedes ver a la vecina, le odias. ¿Y cómo vas a ir a la iglesia? ¿Con qué actitud, con qué cara vas a presentar tu ofrenda a Dios? Señor, mi Dios, recibe mi alabanza, recibe mi adoración, cuando tu corazón está lleno de amargura, de odio y de resentimiento por alguien, por tu prójimo. Eso se llama hipocresía. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir donde el prójimo, decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname porque te he ofendido, perdóname porque muchas actitudes tuyas me causan indignación, pero ahora te pido perdón en el nombre de Jesucristo y quiero estar en paz contigo, y haces la paz y te vas contento a la iglesia a presentar tu ofrenda a Dios. Y créeme que Dios recibirá tu ofrenda, tu alabanza, tu adoración, tu oración que tú le hagas a Dios, Él lo va a recibir. Pero si Dios ve esa actitud en tu corazón, que no tienes un espíritu perdonador y que por el contrario, en la iglesia eres una persona y en la calle eres otra y en tu casa otra persona, ¿cómo vas a presentar la ofrenda a Dios? Yo cuando tengo digamos, no problema, sino cuando a veces tengo una pequeña desaveniencia con mi esposa y me siento tan mal porque yo digo, Señor, ¿y ahora cómo voy a presentar mi ofrenda a ti? ¿O cómo voy a orar, Señor? Si me he disgustado, he ofendido a mi esposa con alguna palabra o de repente ella me ofendió. Entonces hemos optado en perdonarnos unos a otros, porque cuando Jesús le dijo a Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, le está diciendo que son 490 veces al día que tiene que perdonar, que tenemos que perdonar, que tenemos que perdonar a nuestro prójimo que nos ha ofendido. Y a veces nos preguntamos 490 veces en el día tiene 24 horas, Lo que Jesús trata de decirnos es que el perdón tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser un estilo de vida en nosotros, porque Jesús dijo que en el mundo siempre habrán tropiezos, siempre habrán ofensas. Es imposible que no vengan, Jesús dijo, las ofensas. Todos nos ofendemos, o todos ofendemos, o como también nos ofendemos. Y aquel que diga que no ha ofendido, pues estaría mintiendo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 2. Santiago dijo así:
porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué dijo Santiago? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y el único varón perfecto, sin pecado y sin mancha, es Jesucristo. Después de Jesucristo, todos somos pecadores. Todos somos carne. Y nuestra carne siempre nos va a jalar a hacer algo que sea incorrecto, porque no hay ningún justo en la tierra. Todos somos pecadores. El asunto fue que Jesucristo con su sangre nos justificó. Algo que no merecíamos, pero Él nos justificó. Pero eso no quiere decir que tú no cometas errores. El hombre, por su naturaleza pecaminosa, adámica, Adán y Eva, siempre tiende a hacer el mal, siempre tienden a ofender, por más que no quiera hacerlo, siempre se le va a, como dice el chavo, siempre se le va a chispotear. De repente un ataque de ira, que el hijo de repente te hizo algo que te ofendió, que te molestó, te salió una palabra ofensiva, despreciativa. ¿Cuántos han ofendido a sus hijos con palabras despreciativas, ofensivas? Sonso, bruto, tonto. ¿Cuántos han ofendido? Y miren las heridas que han causado y las heridas que se causan cuando uno digamos, cuando uno no tiene el control o el freno en la lengua. Entonces, Jesús dijo que es imposible que no vengan ofensas, siempre van a venir. También Jesús dijo que era necesario que vengan las ofensas, porque también las ofensas van a hacer que nosotros maduremos en la fe, porque vamos a aprender a perdonar las ofensas de los demás. A veces nos ofendemos por cosas hasta tontas, por cosas tontas nos ofendemos, en el trabajo, en la casa, por cosas pequeñas, a veces sin importancia nos ofendemos. Alguien nos miró mal, nos ofendemos. Alguien nos hizo un gesto, nos ofendemos. Alguien de repente no nos tomó en cuenta, nos ofendemos por cosas tontas. A veces por una orden que alguien te dio y te dijo, oye, ¿sabes qué? Alcánzame eso, y no te pareció bien. ¿Por qué tenía que decírselo? Te ofendió. A veces en la iglesia, porque de repente el pastor te dice, hermano, por favor, venga más adelante, y tú estás atrás y tú dices, ¿pero por qué yo? ¿Por qué no lo demás? O a veces le decimos, pastor, ahí nomás, así nomás, aquí estoy bien, pero por favor pase adelante. Entonces nos ofendió lo que nos dijo y vamos ya rejunjuñando, vamos renegando hacia adelante. A veces por cosas pequeñísimas y tontas nos estamos ofendiendo. Nos ofendemos en la casa, porque la esposa de repente te dijo, mi amor, por favor, ¿puedes ayudarme a lavar la ropa? ¿Pero por qué yo? O por favor, ¿puedes alcanzarme esto? O de repente no te dijo por favor, sino te dijo, a ver, alcánzame esto, o alcánzame esto, pero te lo dijo de una forma de repente imperativa, y te ofendió. Y la ofensa, ¿qué es lo que trae? La ofensa lo que trae es resentimiento, amargura, deseo de venganza. La ofensa no es buena compañera. No es buena compañera, no es bueno que tú vivas con la ofensa en tu corazón, porque las ofensas producen raíces de amargura, de resentimiento, de dolor, de sufrimiento. Y las ofensas también traen consecuencias, porque las personas que ofenden y que no han aprendido a perdonar, muchas veces llevan en el cuerpo las marcas, como son, por ejemplo, la gastritis, las úlceras, hasta cáncer. Está comprobado científicamente que la falta de perdón, la ira, el enojo, hace que muchas personas pues segreguen una hipersecreción gástrica, y eso hace de que en tu estómago se queme las paredes del estómago. Bueno, un sinfín de cosas que pasan cuando no aprendemos a perdonar. Y realmente la palabra dice en Mateo capítulo 5, verso 22,
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que la persona que anda ofendida, pues tiene un problema con Dios. ¿Por qué? Porque dice será culpable de juicio. Porque la Biblia también dice, la palabra de Dios dice, bienaventurados los pacificadores. Lo dice en Mateo, en el Sermón del Monte. Así como también lo dice la palabra de Dios en Hebreos. Habla, Hebreos 12:14, si no me equivoco, donde dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, si la persona no está en paz, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con todo el mundo, porque vive peleando, vive enojado, ofendido, entonces tiene un problema con Dios, un problema de actitud, y realmente tiene que cambiar de actitud. Las ofensas nos llevan a una cárcel, como le dije, a una cárcel de angustia y de dolor, porque nos lleva a una falta de perdón, a esa falta de paz, y a vivir pues en amargura, enfermos, deprimidos, estresados. Y el problema está que muchas veces las ofensas nos llevan a una falta de comunión con Dios. No es bueno que estemos ofendidos, no es bueno que estemos guardando el rencor en el corazón, la amargura. A veces nos ofendemos con la esposa o nos ofendemos con el esposo y estamos ahí divorciados en silencio, viviendo en la misma casa, pero uno duerme a los pies, el otro en la cabecera, o si no ya en camas separadas. ¿Por qué? Porque nos hemos ofendido tanto y las ofensas han hecho que en nuestro corazón haya tanta amargura y tantos deseos de venganza, que hasta muchas veces esas ofensas lo que traen son problemas como divorcios, problemas como infidelidad, porque ya se ven defectos unos a otros, ya no quieren vivir juntos. ¿Por qué? Porque no aprendieron a lidiar con la ofensa. Hay hijos y padres que viven tan ofendidos que muchos hijos dicen, me voy de la casa, no quiero estar aquí, porque no aguanto a este viejo, no aguanto a esta vieja. Y se expresa desde sus padres de esa manera. ¿Por qué? Porque las ofensas que ha habido entre ellos, porque a veces entre padres e hijos se ofenden, a veces el hijo ofende al padre o el padre ofende al hijo, y la Biblia habla acerca de eso. La Biblia dice en Colosenses, como también en Efesios, habla claramente que padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces desalentamos a los hijos con nuestras actitudes, con nuestras ofensas. Tenemos que tener mucho cuidado porque las ofensas de todas maneras van a venir en el mundo. Es imposible que no vengan ofensas, vamos a ofendernos o ofendemos o nos ofenden, pero siempre habrá ofensas, y mientras que no aprendamos a lidiar con ella a través del perdón, siempre vamos a estar llevando pues en nuestro corazón pues esa raíz de amargura, de dolor, de sufrimiento, esa raíz de falta de perdón y las enfermedades que vienen a consecuencia de la falta de perdón. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 20. Siempre vendrán ofensas, siempre vendrán enojos, porque la ofensa te trae enojo, te trae indignación, pero la palabra te dice que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Antes de que el sol se oculte, antes que anochezca, reconcíliate con la persona que has ofendido o que te ofendió. ¿Para qué? Para que tengas paz en tu corazón y para que tengas una relación con nuestro Padre Dios. Porque si nuestra relación con nuestro prójimo no es buena, menos buena va a ser la relación que tengamos con Dios. ¿Con qué cara vamos a ir donde Dios a decirle, Señor, perdóname, o Señor, ayúdame, o Señor, haz esto por mí, cuando en realidad no queremos ni verle al vecino ni a la vecina, ni queremos ver al hermano o a la hermana, ni queremos ver al compañero de trabajo porque nos ofendió o porque nos hizo esto o el otro? Tenemos que reflexionar, aprender a
perdonar. Recuerda que la Biblia dice que el que más ama es el que más perdona. Y si tú más amas a Dios, y si tú más amas a tu pareja, a tu esposa, a tus hijos, entonces tienes que aprender a perdonar y hacerlo primero. No esperar en decir que él me pida perdón o que ella me pida perdón, o no esperar en decir que mi hijo me pida perdón, cuando en realidad si está en ti y en tu corazón está dispuesto a pedir perdón, hazlo, porque no es bueno estar enojados, no es bueno estar con amargura o resentimiento en el corazón por una ofensa. Recuerda que Jesús dijo a Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7 tienes que perdonarle a tu hermano que pecare contra ti. Y Jesús le dijo también a sus discípulos en Mateo capítulo 6, verso 15, si no perdonamos las ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará las nuestras. Es un principio del reino de Dios. Tú perdonas, Dios te perdona. Así es que, mi querido amigo, lo dejo con esta palabra en su corazón para que sea Dios quien haga el milagro en su vida. Vamos a hacer una corta oración. Usted repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra. Yo reconozco que he ofendido y que también me han ofendido muchas veces, y que muchas veces en mi corazón he guardado amargura y rencor. Pero ahora entiendo y comprendo, conforme a tu palabra, que tengo que aprender a perdonar las ofensas, porque si no tampoco tú vas a perdonar las nuestras. Te pido perdón en el nombre de Jesús y te pido que tu Espíritu Santo siga obrando en mi corazón y que a través de tu palabra tú puedas instruirme para ser cada día una mejor persona. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu verdad. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y te pido que me ayudes a ser cada día una persona fiel y leal a ti. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a nuestro Padre. Bien, ¿qué les parece si vamos a una pausa comercial y retornamos con más de su programa Reflexión con Cristo?